problema asignado para nosotros es el problema número 3 y dice: una hacienda de engorde de gallinas estima que el promedio de aumento de peso de una gallina con proteínas adicionales durante cierto periodo está dado por, la fórmula es g de x menos 3000x al cuadrado más 3400x más 1000. Adicionalmente, se requiere conocer el comportamiento de engorde de las gallinas cuando se empieza a alimentar hasta 1,25 gramos diarios en promedio. Para esta situación del problema, el dueño de la hacienda requiere conocer A. El porcentaje de proteína que proporcionará el máximo aumento del peso de la gallina y determine el máximo peso que puede lograr la gallina en gramos. La pregunta B es: ¿qué recomendación le daría al hacendado respecto a la cantidad de proteínas que le debe proporcionar diariamente a las gallinas para obtener el máximo engorde y mayores ganancias? La pregunta C es realizar la gráfica que representa los valores reales del crecimiento. Y la pregunta D es interpretar el comportamiento de la gráfica de crecimiento en un contexto empresarial, realizando 4 comentarios en total, donde incluimos el comentario de con qué peso de la gallina empezará el proceso de engorde. Que sea resuelto por el método de Poliat. Iniciamos con la fase 1, que es entender el problema, competencia 1. La primera pregunta es: ¿cuáles son los datos proporcionados y sus magnitudes? El primer dato es la función gx, que representa el promedio de aumento de la gallina de acuerdo a la cantidad de proteínas adicionales que se le dé. En esta función nos da una constante con término independiente que es 1000. X representa la cantidad adicional de proteínas en gramos y adicional el problema nos da un dato sobre el máximo de gramos diarios que se le proporciona a la gallina, en este caso 1 gramo con 25. La segunda pregunta es: ¿cuáles datos y o condiciones son suficientes, redundantes o contradictorias? En este caso, el problema nos da la función del promedio de aumento y de ahí sacamos todos los datos, por lo cual no hay datos ni redundantes ni contradictorios. La tercera pregunta es: ¿qué datos requerimos representar? El primero es la función del promedio de aumento de la gallina dada por el problema. El segundo es el porcentaje de proteína que proporciona el máximo aumento de la gallina. El tercero, el peso máximo de la gallina, y para finalizar, graficar e interpretar el promedio de aumento de la gallina en el plano cartesiano. La competencia de la fase 1 empiezan con la pregunta: ¿cuáles son las variables de entrada y de salida? En nuestra función, x es una variable de entrada y g de x es una variable de salida. La segunda pregunta es: ¿cuál es la relación que existe entre las variables? La primera es que la función g de x es la variable que depende de la cantidad de proteínas adicionales que le den en gramos a la gallina, en este caso x. Y la segunda relación es que los valores de gx son válidos cuando se definen dentro de los valores de x válidos. En nuestro caso, el máximo diario, 1,25 gramos. La fase 1. Primero, sustentamos cuáles son los datos que requerimos representar. El primero es la función del promedio de peso de la gallina de acuerdo a la cantidad de proteínas adicionales. El segundo, con esta función de peso se halla el porcentaje de proteínas adicionales que nos va a proporcionar el máximo aumento de peso de la gallina y el máximo promedio de aumento de peso de la gallina. El tercer dato es representar en el plano cartesiano los puntos de localización que grafiquen la función. Vamos a justificar los datos. El primero es que, debido a que tenemos la función g de x en gramos y la cantidad x también que representan las proteínas, podemos afirmar que estos datos son suficientes para determinar los datos ya requeridos. Y el segundo, para justificar, es que debido al dato adicional que tenemos de 1 gramo con 25, no es relevante en el momento de realizar las operaciones, pero sí al realizar la interpretación del comportamiento de la gráfica en un contexto empresarial. Para continuar con la solución del problema, procedemos a la fase 2, que es diseñar el plan. Iniciamos con la competencia 1. La primera pregunta es: ¿cuáles son las estrategias de solución? Nuestra primera estrategia es usar la fórmula de la ecuación del vértice para la función cuadrática gx. Segundo, la función tiene un coeficiente que es a menor a 0, por lo tanto es una parábola que abre hacia abajo, lo cual define la propiedad, es posible encontrar el máximo. Tercero, realizar los cálculos algebraicos para hallar los puntos más importantes, como los de corte en el eje x y en el eje y. Cuarto, graficar la función resultante. Y quinto, interpretar la gráfica de la parábola en un contexto empresarial. Después, la segunda pregunta es: ¿cuáles son las expresiones algebraicas requeridas? El problema requiere usar la expresión de la función g de x igual a menos 3000x al cuadrado más 3400x más 1000. Esta es una expresión, es un polinomio de segundo grado. De 1 de la competencia 2. La primera pregunta es: ¿cuáles son las fórmulas a implementar?
La primera fórmula que vamos a implementar es la ecuación del vértice. Esta fórmula Bx es igual a menos B sobre 2 por A, que nos va a dar la cantidad de proteína que maximizará el peso de la gallina. La segunda, para hallar By, debemos reemplazar Bx en la función g de x y nos va a dar el valor máximo promedio de aumento del peso de la gallina. Para graficar la función g de x se deben hallar otros puntos, en este caso los puntos de corte. El primer punto de corte es el del eje x, cuando hallamos este punto cuando y es igual a 0, y se desarrolla esta igualdad por la solución de una ecuación cuadrática, es decir, calculando el discriminante. Para calcular el discriminante utilizamos la fórmula d es igual a raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y hallamos los cortes de esa manera. El primer corte se halla menos b menos d sobre 2 por a y el segundo corte menos b más d 2 por a. Para hallar en este caso los puntos de corte con el eje y se puede hallar de dos formas. La primera cuando x es igual a 0 en la función de g de x y la segunda fórmula es con x es igual a 0, c, donde c es el término independiente. Con la parte 2, la pregunta cómo representar la información cuantitativa en el plano cartesiano se hace de esta manera. Los valores de x representan las cantidades de proteínas utilizadas y se ubican en el eje x o el eje de las abscisas del plano. Los valores de g de x representan el promedio de aumento de peso de las gallinas y se ubican en el eje y o en el eje de las ordenadas. Los puntos de corte con el eje x de la parábola se ubican sobre el eje x siempre y cuando sean valores reales. Los puntos de corte con el eje y se ubican sobre este. También el punto del vértice se puede representar en el plano cartesiano. Competencia número 3 con la parte 1. La pregunta es cuáles son las propiedades de la expresión algebraica cuadrática. Empezamos con que la expresión algebraica del promedio del peso de la gallina es g de x es igual a menos 3000x al cuadrado más 3400x más 1000. Esto es un polinomio de segundo grado porque los exponentes de la variable independiente x son los valores de 1 y de 2. Es de la forma función de x es igual a x al cuadrado más bx más c y representa una función cuadrática. Y por último, el coeficiente numérico de a es diferente a 0. En la fase 2, seguimos con la competencia 3, la segunda parte, donde nos preguntan qué propiedades de la expresión algebraica se relacionan con la parábola. Si la expresión matemática del promedio del peso de la gallina es g de x es igual a menos 3000x al cuadrado más 3400x más 1000, es decir, es un polinomio de segundo grado que tiene por representación geométrica la parábola. Posee el valor del coeficiente numérico que acompaña a la variable de grado 2 con a es igual a menos 3000. Este coeficiente negativo significa que la parábola tiene un punto máximo que se llama vértice y abre hacia abajo. Tercero, tiene el valor del término independiente denominado c. En el punto x es igual a 0, c representa el punto del plano cartesiano donde la parábola corta en el eje y. Bueno, siguiendo con el método de Polya, ya vamos en la fase 3, que es la ejecución del plan. Teniendo la ecuación principal, que es g de x igual a menos 3000x al cuadrado más 3400x más 1000, empezamos hallando la fórmula de vértice. Entonces tenemos que v es igual a v de x, v de y. v de x es igual a menos b, que en este caso es 3400, sobre 2 por a, que en este caso sería 2 por menos 3000. Entonces nos quedaría esto, menos 3400 sobre menos el 1000, que nos daría este resultado. Ese sería v de x. Para hallar v de y, entonces reemplazamos lo que nos dio en este valor en toda la fórmula inicial. Entonces tenemos que menos 3000 por 0,56 elevado al cuadrado más 3400 por 0,56 más 1000 nos van a dar estos resultados para darnos un total de 1963,2. Eso sería el vértice en total. Entonces sería Bx sería igual a 0,56 y By sería igual a 1963,2. Siguiendo con el problema, hallamos los puntos de corte en el eje X. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula cuadrática es una herramienta que la podemos utilizar en este caso y la que utilizamos. Entonces igualamos y igual a 0, a es igual a menos 3000, b es igual a 3400 y c es igual a 1000. Hallamos el discriminante, que es esta parte de la fórmula, que es
raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, que reemplazando los valores sería raíz cuadrada de 3400 elevado al cuadrado menos 4 por menos 3000 por 1000, que nos daría un total de 4853,86. Entonces ya reemplazando el discriminante tenemos que x1 quedaría igual a menos b, que sería menos 3400 menos 4856,86 sobre 2 por menos 3000. Entonces nos da que el primer punto de corte es 1,37 y en el segundo caso ya no lo restamos y no sumamos, nos quedaría el segundo punto de corte menos 0,24. Bueno, siguiendo con la fase 3 del plan de ejecución, tenemos que hallar el punto de corte en el eje Y. Entonces tenemos que Y es igual a 0, C. En este caso sabemos que C vale 1000. Entonces el punto de corte en el eje Y sería 0, 1000. Entonces ya teniendo las respuestas del vértice, los puntos de corte en el eje X y el corte en el eje Y, podemos graficar. ¿Sí? Ahí como nos damos cuenta, ese es el vértice, ese es el punto de corte en el eje Y esos son los dos puntos de corte en el eje X. Ya. Bueno, para terminar con el método de Polya y la solución del ejercicio, la fase 4 es revisar los resultados. Al dar solución a las preguntas, en la pregunta A nos preguntan cuál es el peso máximo del porcentaje de proteína adecuado para darle a las gallinas. El peso máximo que pueden lograr es 1963,2 gramos y el porcentaje máximo o el porcentaje adecuado es de 0,56 gramos. En la pregunta B nos preguntan cuál es la recomendación que le podemos dar al hacendado para darle alimento diario. La recomendación sería darle el porcentaje adecuado, que es 0,056, y no el pensado, que es 1,25. ¿Sí? En la tercera pregunta, o en la pregunta C, nos piden graficar la ecuación y por último nos piden 4 recomendaciones. La primera sería... o 4 comentarios, perdón. El primero sería que el peso inicial de la gallina es de 1000 gramos. El segundo sería el peso máximo que puede... El segundo comentario sería el peso máximo que logrará la gallina se dará si el alimento es de 0,56 gramos de proteína. El tercero es la gallina empieza a aumentar su peso de 0 hasta 0,56 gramos, y si se da más de ese porcentaje de proteína, el peso volverá a caer. Y por último, acá, haciendo esta misma recomendación, es inadecuado darle 1,25 gramos de proteína a la gallina.